El Club Huellas de Vida presenta Dejando Huellas. Fueron pasando los años, formé una familia. Fui el arquitecto de sueños y metas cumplidas. Invita Secretaría de Salud y Bienestar Social de Yarumal. Avancemos con seguridad. Un saludo muy especial para nuestra comunidad de Yarumal. Estamos de regreso con nuestro programa habitual Dejando Huellas, que está dedicado muy especialmente a nuestra población adulta mayor y es un programa creado precisamente para contar historias, experiencias de vida de todos y cada uno de aquellos que han significado y que han hecho parte del Club Huellas de Vida. El día de hoy, desde la Administración Municipal y la Secretaría de Salud y Bienestar Social del municipio, queremos darles un saludo muy especial. Estamos en el marco del homenaje del mes de marzo, el homenaje a todas las mujeres, no solo de nuestro municipio, sino que es algo de recordación a nivel internacional y muchos de ustedes ya conocen la historia. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es la señora Lucía Velázquez Vázquez. Ella es la hija de nuestra querida Tere, que en realidad se llama Ana Teresa Vázquez. Tere es una persona que fue muy conocida, de muchos afectos para nosotros, porque fue una de las fundadoras del Club Huellas de Vida y fue una de las personas que más le impregnó color y vida precisamente al Centro Vida, donde ella participaba en todo. Ella era la reina, era la candidata a los reinados, era la que participaba en el teatro, en el baile, en la música. Ella durante muchos años, junto con don Joaquín, que ya no está con nosotros tampoco, representó pues a los adultos mayores y sus intereses. Entonces nos parece que vale la pena traerla el día de hoy en nuestra historia de vida a través de los ojos de doña Lucía, que es su hija y que desafortunadamente Tere ya no está entre nosotros, pero realmente dejó en nuestros corazones muy gratos recuerdos y yo sé que en toda la historia del Club Huellas de Vida siempre va a estar presente nuestra Tere. Bienvenida, doña Lucía. Muchas gracias, Gloria Patricia, por invitarme, por darme el privilegio de ser yo quien hoy llegue hasta ustedes con la voz de los recuerdos de mi mamá. Es bueno saber, doña Lucía, porque conocemos un poco de la historia, pero nuestras personas que nos ven no saben realmente quién era Tere Vázquez. Tere Vázquez fue una mujer que tuvo ¿cuántos hijos? 19. ¿Ella nació dónde? ¿En qué fecha nació? ¿Cómo fueron sus primeros años de vida dentro de su hogar y su matrimonio? Gloria, mira, en lo que mi mamá nos contaba, ella nació un 13 de abril. Próximamente cumplirá, si estuviera en vida, sus 92 años. Se casó muy joven, a los 13 años, a los 14 ya tenía su primera hija y a eso súmale otros 18 hijos más. Fue una mujer muy trabajadora, muy luchadora, muy paciente, muy tolerante como mujer. Como madre, no hay número ni palabras para calificarla. Fue la mejor, la más entregada, fue la que todo lo dio por sus hijos, sin preferencias por ninguno. Desde que se conoció, porque fue una mujer que no tuvo niñez ni juventud, fue madre, toda la vida fue madre. Cuando ya todos sus hijos fuimos grandes, cada uno por su lado con sus hogares conformados, ya mi mamá volvió a vivir la época que no tuvo de pequeña. Ella misma lo repetía en sus propias palabras: soy la niña que nunca fui. Así que esa es como resumiendo cómo fue mi mamá como mamá y como esposa, como mujer de hogar. Y como persona, líder, entusiasta, colaboradora, compartida, de una fe incomparable, pues mi mamá era única, en mi corazón y en mi vida era única. Bueno, detengámonos un poquito ahí porque realmente nos diste un resumen muy amplio de lo que significa Tere, no solamente para la familia y para doña Lucía, sino realmente la mujer que fue, que significó y que permanecerá en el tiempo, ¿no es cierto? A ver, ese tema de ser madre,
de haberse casado a los 13 años y haber sido madre a los 14, pienso que es una historia que se repite en muchos de los hogares de nuestros adultos mayores. Y en realidad levantar 18 hijos, y pienso que en el campo, si no tantos recursos como tenemos hoy en día, me parece que eso es un punto que la hace muy admirable. Pero de esos 18 hijos, ¿cuántos realmente están vivos en este momento? En este momento vemos vivos 11 hijos. Bueno, de pronto tiene el dato de cuántos nietos, y si alcanzó a conocer los bisnietos o no. ¿Cuántos nietos? Más o menos son 60. Alcanzó a conocer nietos, bisnietos y tataranietos. Dios mío, claro, y uno casándose a los 13 años y teniendo tantos hijos, pues sí, tuvo la posibilidad de conocer tataranietos. De pronto a uno en medio de esta historia le surge una pregunta: ¿cómo hacían nuestras mujeres como Tere, casada a los 13 años, su primer hijo a los 14, haber parido 18 hijos? ¿Cómo hacían esas mujeres para conservar tanta vitalidad? Porque recordemos que Tere faltó apenas hace 2 años a sus 90 años. Entonces, ¿cuál sería el secreto para que ella mantuviera como esa vitalidad hasta el final? Gloria Patricia, pues ¿cuál sería el secreto? No sé. Yo pienso que como madre, el amor por sus hijos, porque mi mamá era una persona sin estudios, pero donde tuviera que estar, ella estaba. Mi mamá fue una esposa sin acompañamiento, pero estaba ahí. Fue una mujer que parió 19 hijos prácticamente sola. Ella misma contaba exactamente en el parto, cuando yo nacía, le tocó solita totalmente, que cuando llegó la señora que llamaban en ese entonces una partera, la encontraron en el piso desmayada, todavía yo unida a ella por el cordón umbilical en medio de la sangre y de todo esto. Entonces, ¿cómo tenían vitalidad? Dios es grande y hacía maravillas en ellas, y la voluntad y el amor por sus hijos. Bueno, eso es algo que es bueno compartirlo con la gente que nos escucha y nos ve el día de hoy, porque nosotros vemos que los tiempos han cambiado bastante y que esas mujeres fuertes como de roca, que se sometían a todo y enfrentaban todo, pues ya no es tan común tenerlas ni verlas tampoco. Entonces pienso que es algo que debemos admirar en nuestras adultas mayores. Doña Lucía, yo conozco por historias, además de que a mí me tocó celebrarle los primeros 5 años de vida de fundación del Club Huellas de Vida, y conocí a Tere muy activa todo el tiempo, pero cuéntele por favor a las personas que nos ven y nos escuchan cuáles eran las actividades de Huellas de Vida que a ella más le gustaban. De Huellas de Vida le gustaba todo. Es más, Gloria Patricia, cuando mi mamá entró en lo que llamamos demencia senil, nunca olvidó el Club Huellas de Vida y siempre decía: la próxima semana voy para allá. Cuando, dadas las circunstancias de enfermedad de mi mamá, tuvimos que devolver los uniformes, tuvimos que hacerlo sin que ella se diera cuenta, porque para ella eran sagrados y ella los iba a volver a usar, y ella iba a volver a la banda, ella iba a volver a los disfraces, a las danzas, a contar historias, a tardear con todos los abuelos en el Club Huellas de Vida. Para mi mamá el Club Huellas de Vida significó más que toda su vida pasada. Bueno, yo pienso que el Club Huellas de Vida, como su palabra lo indica, es un espacio de socialización para que los adultos se encuentren con sus pares y hagan actividades que realmente a ellos les gustan. Tere, además de eso, porque creo que se quedó cortica, doña Lucía, ella hacía parte del grupo de teatro, varias obras presentaron en el marco de la Semana de la Cultura del municipio. Además de eso, también estuvo en las danzas y participó varias veces en los reinados que realizábamos en aquella época. Y realmente, como les dije al principio, pues representó también a los adultos mayores en el Cabildo. Tere tenía un pequeño viciecito y hasta muy, muy, muy entradita en años y hasta muy tramposita con el tema de ese viciecito. El cigarrillo. El cigarrillo, sí. A ver, yo voy a contar a modo de anécdota. Nosotros hicimos una valoración médico-gerontológica en aquella época y teníamos una discusión en ese momento con el médico que estaba haciendo la valoración, porque les insistía mucho en hacer un diagnóstico de tabaquismo, porque muchas de nuestras adultas y adultos eran consumidores de cigarrillo.
Y yo le decía, pero ¿para qué pones eso como un diagnóstico si eso para ellos es un hábito y hace parte de su vida y de su cotidianidad? Ellos de la noche a la mañana, aunque se los esté perjudicando, no te lo van a abandonar. Y algunas de nuestras adultas, no sé si recuerda de pronto a doña Elvia Patiño también, aún en sus últimos días con pipeta de oxígeno, y ellas fumaban. Entonces, mire, lo que nos dice doña, no es para que lo repliquen nuestros adultos mayores de hoy, porque finalmente pues el tema del consumo del cigarrillo ha disminuido bastante en las personas mayores, y más por ese tema de las dificultades respiratorias. Pero cuéntenos alguna anécdota, que yo sé que eso está inclusive en un video de cuando ella estaba en el Centro de Protección Social del Adulto Mayor, porque allá no les permiten ese consumo. Ella les hacía trampa, incluso le mantenía cigarrillos guardaditos. ¿Cómo llegaban allá? Se me quedó sin saber a mí cómo le llegaban los cigarrillos. O lo pedía como premio, o le hacía mala cara a Laura porque no le dieran un cabito, decía ella. Laura, que la quería mucho, le daba el cabito y mi mamá volvía a ser Tere Vázquez. La contenta, la que cantaba, la que bailaba, la que compartía, la que hacía crochet, la que rezaba, la que hacía todo. Eso sí, que no le faltara el cabito. Y en el video se va a mostrar la felicidad de ella cuando le daban un cabito. Bueno, yo voy a decir una infidencia, espero que no salga aquí de los televidentes y nosotros. Yo recuerdo que con Laura me contaba que Tere se escondía en la lavandería a fumarse ese cabito. Y que, pues, o sea, yo pienso que es importante y es bonito compartir este tipo de historias, porque son como unas pilatunas en un adulto, y que no es de pronto no es celebrarle, pero tampoco señalarla, pero me parece que dentro de su historia de vida son cosas que vale la pena contar, ¿no es cierto? Por mostrarle a la gente cómo era su alegría, sus ganas de vivir todo el tiempo, sus ganas de hacer todo el tiempo, porque fue una mujer supremamente activa. A ver, mi mamá estaba bien si sus hijos estaban bien. Mi mamá estaba bien por encima de todo, y lo decía ella, que tuviera sus cigarrillos, su cabito. Si no había comida, eso no importaba. Por enfermedad de pronto la restringimos un poquito, pero mi mamá nunca fue la que estuvo cohibida. Sin embargo, si fuéramos a contar historias de mi mamá, no alcanzaría ni una ni otra vida. Entonces mi mamá fue una persona demasiado activa, demasiado activa. Le gustaba estar en todas las cosas que tuviera que compartir con otras personas. Ella no discriminaba. Ella era una mamá feliz de joven, y fue una mamá feliz, una abuela, una bisabuela feliz. Bueno, hablemos entonces también un poquito de los gustos que tenía Tere, porque yo cuando la visitaba en casa, pues yo veía que ella tenía pues como varias colecciones, pero también tenía un gusto muy particular por las muñecas. ¿Cómo era ese cuento? Mi mamá era una gran coleccionista, no solo de las muñecas, que eran su principal debilidad. Yo pienso que ella nunca se cansó de tener hijos, y cuando ya no pudo tener más, tenía muñecas. Bueno, tuvo todas las que quiso. Aparte de eso, muchos rosarios, muchas imágenes religiosas, muchos pocillos. En su casa estaba llena de pocillos y de jardín y de cositas y cositas por todos los lados. De cada uno de los nietos o los bisnietos, ella quería tener el zapatico o el baberito allí colgadito, allí puesto. Fotos de toda la familia se encontraban en su casa. Bueno, eso era una gran galería. También había algo que llamaba mucho la atención en su casa, y era una pareja de adultos mayores, como tipo escultura, sentados en una banquita, que inclusive esa pareja de adultos mayores permanece en ese momento en el Centro de Protección Social. Cuéntenos la historia de cómo llegaron esos viejitos allá a la casa de doña Tere. Gloria Patricia, ese fue un regalo que yo le hice a mi mamá en los 72 años. Yo, viendo que a ella le gustaba tanto las porcelanas, algún día los vi a mi mamá con ellos y yo se los compré, y para ella eso eran sagrados. ¿Por qué permanecen en el hogar geriátrico? Porque yo pensé, cuando mi mamá me faltó, fue el último lugar donde mi mamá estuvo, donde mi mamá volvió a vivir, donde mi mamá se me alivió, donde mi mamá
fue muy feliz, fue tan feliz que se volvió a enamorar. Entonces yo dije, ese es el lugar para que estos abuelos permanezcan en representación de mi mamá. Eso es una hermosa historia porque estos abuelos de los cuales nosotros hablamos, antes de ella ser institucionalizada, pues los tenía en la casa y todo el mundo que pasaba, pues creía que eran verdad, pues que eran reales, ¿no es cierto? Y ella les ponía un muñequito y se sentaba al pie de ellos, o sea, fue algo como muy bonito en el cuento de esa historia. Y ahora que hablamos de la época de la institucionalización de doña Tere, a mí sí me gustaría que sensibilizáramos un poquito a las familias en relación a este tema y que no fuéramos tampoco tan duros a la hora de juzgar y señalar, porque nadie está en el zapato de los otros. ¿Por qué me refiero a eso, doña Lucía? Porque desde la gerontología como tal, nosotros tenemos como el deseo, desde lo profesional, que todos nuestros adultos mayores estén dentro de su hogar, acompañados de sus hijos y que esos hijos se hagan cargo de ellos y los tengan pues bajo su protección, como en parte de agradecimiento de lo que esos abuelos y esos adultos y esos papás hicieron por nosotros en determinado momento, porque bien sabemos que la casa de los padres siempre va a caber todo el mundo y siempre va a tener las puertas abiertas para el regreso de sus hijos. Pero tristemente hoy en día vemos que los hijos, por diferentes razones y con el problema de que los mismos adultos lo justifican, que porque tienen sus hogares independientes, porque tienen su vida hecha, no hay cabida para un papá o una mamá. Pero no es el caso de doña Tere y por eso vamos a hablar de las excepciones. De las excepciones es porque no conocemos muchas historias de vida. Tere tuvo pues como la bendición de contar con el apoyo y el acompañamiento de sus hijos durante la institucionalización, que no es lo mismo cuando uno llega a una institución, porque yo en vida le dije a mis hijos, yo no le quiero estorbar a nadie, yo no quiero vivir con nadie, yo hice mi vida como la tuve que hacer, la quise hacer. A mí me llevan a una institución, fue una decisión personal y me parece que eso también es respetable, ¿no es cierto? Y que en el caso de Tere contaba con una familia con capacidad de pago y que hizo ese acompañamiento y lo hizo dentro de su municipio, porque hay que tener en cuenta también que los adultos mayores al final de su vida son muy apegados a lo suyo, a lo que los hace sentir seguros y protegidos. Entonces, ¿qué mejor espacio? Cuando ella no podía valerse por sí misma, cuando empezó con su parte de retroceso, cuando su demencia senil, que era como normal por el tema de su edad, pienso que si no había una persona que pudiera dedicarle todo el tiempo y acompañar ese día a día y esa cotidianidad, pues yo pienso que quedó en muy buenas manos en la institución cuando aún permanece y estaba siempre acompañada por todos sus hijos y principalmente por usted, doña Lucía. Gracias, Gloria Patricia. Mira, en el caso de mi mamá, en su vida bien, digamos en los 65, 70 años, ella siempre me decía, mija, nunca me vaya a llevar a vivir de arrimada donde ninguno de mis hijos. El día que yo no pueda estar en mi casa, lléveme para el asilo, pero me lleva para el asilo de acá. Ella nunca quiso estar en la casa de ninguno, por eso no estuvo en la casa de ninguno, por eso en el momento que consideramos como familia y bajo diagnóstico médico de que ella no podía estar sola, tomamos la decisión de llevarla al asilo de acá de Yarumal. Para mí el mejor lugar. Para mí el mejor lugar cuando uno llega a una edad en que necesita un espacio tranquilo, un manejo de medicamentos, una dieta. Yo pienso que no hay otro mejor lugar. No me arrepiento de haber llevado a mi mamá. Estuve pendiente de ella todos los días. En pandemia, si no la podía ver adentro, la veía desde afuera. La llamada, que no le faltara nada. Claro está, con el apoyo también de mis hermanos. No lo hice yo sola. Mi mamá fue muy feliz. Siempre decía, la semana entrante me voy, pero nunca se le llegó la semana entrante. Y no porque nosotros no la quisiéramos sacar, sino porque ella decía, es que no es hoy, es la semana entrante. Pasaban los días y seguía diciendo la semana entrante. Pero ella era muy feliz allá, y allá mi mamá volvió a vivir, dejó el oxígeno, mermó el consumo de cigarrillo, se alimentó bien, hacía actividad física. Mi mamá ya volvió a vivir, lo digo y lo repito. Bueno, yo no sé si recuerda de pronto en este momento el nombre del compañero de allá del Centro de Protección Social del cual Tere se enamoró
y que vivieron un romance a la antigua, de como en la época de la juventud y con la misma ilusión de cuando uno está sardino, pues, y como con el mismo cariño. Ella tuvo allá un romance que le devolvió en cierta parte, como que le dio vitalidad. Sí, Antonio. Bueno, muy bien. Don Antonio es una persona mayor que ella, como un poco de años, todavía está en la institución. Un poco menor. Antonio es un poco menor que ella y todavía está en la institución. Bueno, yo a don Antonio lo conozco y lo conozco como una persona que es muy independiente dentro de su funcionalidad y es muy autónomo y es muy coherente. Mañana precisamente vamos a hacer también una entrevista allá en el Centro de Protección Social para hablarle un poquito a la gente acerca de los últimos días de Tere en esa institución donde usted realmente confirma que fue muy feliz. Sí, mañana espero lo encuentren, le hablen a él también, que conversen con él. De pronto todavía la recuerda, son 20 meses que ya mi mamá se nos fue, pues ojalá que él se acuerde. Bueno, demos por terminada entonces la entrevista con doña Lucía. Muchas gracias por recibirnos en su casa, muchas gracias por traernos esos recuerdos tan lindos de Tere. La gente va a tener la oportunidad de ver algunas imágenes en video y también en fotografía y algunos audios que su familia compartió para este programa. Pienso que al igual que nosotros, disfruten ustedes esos maravillosos momentos donde recordamos personas tan valiosas y tan significativas en toda la historia de vida del Club Huellas de Vida. Muchas gracias, doña Lucía. Gloria Patricia, una cosita. Yo quería como añadir algo ahí referente a la visión que tienen algunas personas hacia los hogares geriátricos. En mi opinión personal y con la experiencia vivida con mi mamá, yo diría que cuando uno llega a una edad en que ya uno no está totalmente funcional como para vivir y manejarse solo, es el mejor lugar. Cambiemos esa idea, no lo miremos como donde los vamos a botar, sino donde los vamos a tener bien. Compárenlo como cuando llevamos los niños a la guardería. Son los niños adultos mayores que llevamos a una guardería donde van a estar muy bien. Eso sí, no es llevarlos y botarlos, no es llevarlos y dejarlos, es seguir acompañándolos desde afuera, pero con ellos. Muy bien, me parece que es una reflexión muy válida para todas las personas que nos están viendo. Esperemos que este programa llegue al corazón de muchos y que los sensibilice frente al tema del amor, el respeto y el cuidado de nuestros adultos mayores. El Club Huellas de Vida presenta. Bueno, Teresita Vázquez es de esas personas mágicas que llegan a la vida de las personas a transformarlas, a dar alegría, entusiasmo. Acá la recordamos como una adulta mayor líder, la que le encantaba reunirse con los adultos mayores, a hablar de la vida, a charlar, a divertirse y, como paisamente uno dice, a recochar. Ella fue de esas adultas mayores que con solo hablar te alegraba el día. A todo le buscaba un chiste, le encantaba ayudar a los demás, le encantaba servir a los demás. Entonces son personas que cuando no están en nuestras vidas dejan una huella significativa y cuando la recordamos es con alegría y amor porque dejaron unas huellas lindas en nuestro quehacer. La mamita Tella fue una mujer emprendedora, trabajadora, amorosa, tierna. A cabo de los años quiso pertenecer a grupos de teatro, banda, música. Le encantaba jugar con sus nietos, bisnietos. Les enseñaba sus juegos tradicionales de su época, el trompo, la pisingaña, las ollitas. Le apasionaba hacer sancocho en leña, hacer sus arepas y atender la visita. Era una gran coleccionista de muñecas, camándulas, sus juguetes miniaturas, su jardín no le podía faltar. En fin, era una mujer de ejemplo, una mujer que llenaba corazones, una mujer que nunca vamos a olvidar porque marcó nuestras vidas desde su conocimiento, desde su experiencia, de la ternura con que trataba a cada uno de nosotros. Con los brazos abiertos siempre nos recibía y una sonrisa en sus labios, a pesar de su corazón arrugado de tantas partidas, de tanto sufrimiento y de tanto dolor. Pero fue una mujer que lo mereció todo, que debió llegar al cielo cargada de obras maravillosas que hizo en la tierra.
Por eso nunca, a esta mamita Tella, nunca pasará la historia, nunca la olvidaremos. Habla Gustavo. Teresita Vázquez fue una mujer que empezó su vida de hogar muy niña. Fue una mujer íntegra, dedicada a su hogar, dedicada a sus hijos, incansable, una mujer maravillosa, dedicada a Dios. El Señor la tenga en su eterno descanso, la tenga en el cielo. Quería, todo mi amor se me fue, solo me hace compañía el Cristo de la pared, solo me hace compañía el Cristo de la pared. Sus ojos llenos de angustia, secos sus labios de sed, parece que me dijera, no llores por su querer. Parece que me dijeran, no llores por su querer. Con devoción y con fe, no hay oración en mis labios, solo tu nombre, mi bien. Yo no te puedo olvidar, soy un profano, no sé, cuando me hinco a implorar tu amor al Cristo de la pared. Cuando me hinco a implorar tu amor al Cristo de la pared, sus ojos llenos de angustia, secos sus labios de sed, parece que me dijeran. El Club Huellas de Vida presenta Dejando Huellas. Fueron pasando los años, formé una familia. Fui el arquitecto de sueños y metas cumplidas. Invita Secretaría de Salud y Bienestar Social de Yarumal. Avancemos con seguridad.